Bueno, Paula, tenemos muchos temas para hablar. Realmente, Sí. semanas especiales, ¿no es cierto? En este momento que estamos viviendo, el tema de la salud, los contagios, la esperanza de las vacunas. O sea, es un momento como un punto de inflexión, ¿no? Sí, exactamente. Estamos atravesando un momento histórico, por así decirlo, y hoy justamente nos va a visitar y tenemos el gusto y el honor de contar con Francisco Cafiero. Él es secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué contás? Bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Paula, un gusto. Muchas gracias Bueno, por tenerme acá. comenzamos el programa así, digo, Semanas Sensibles, porque, bueno, trabajás para el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Sí, estoy a cargo de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa, Sí. que es la que se ocupa de toda la agenda internacional del Ministerio de Defensa. Bien, Ministerio de Defensa y pandemia. Obviamente sabemos que el punto neurálgico de las Fuerzas Armadas es que son muy fuertes en la logística. ¿Qué hacen en materia ustedes de logística para la salud desde el Ministerio? Bueno, desde que el presidente decreta la emergencia sanitaria por el COVID-19, le pidió al ministro Agustín Rossi que pusiera todas las capacidades de las Fuerzas Armadas a disposición para evitar la propagación del virus. Y así fue que se conformó la Operación General Manuel Belgrano, Sí. que se constituye a la fecha en el despliegue de operaciones militares y logísticas más importantes de la vuelta a la democracia. Esa operación se divide en dos, es decir, en la Operación General Manuel Belgrano 1 y 2. Sí. La primera estuvo abocada esencialmente a todo lo que tiene que ver con asistencia humanitaria, apoyo a la comunidad, en tanto a elaboración, distribución de comida, todos tipos de apoyos logísticos que fueron requeridos por distintas jurisdicciones y gobiernos provinciales Claro. y municipales a lo largo y ancho del país. Y la segunda etapa está absolutamente abocada a todo lo que tiene que ver con el acompañamiento logístico de la campaña de vacunación que se está llevando adelante, que es sin dudas la campaña Claro. de vacunación más importante de la historia ¿Y argentina. cómo fue la reacción de la sociedad respecto de este rol de las Fuerzas Armadas de acompañamiento asistencial, de solidaridad por parte de ellos? Bueno, mirá, el ministro Rossi siempre destaca el valor de la solidaridad de las Fuerzas Armadas. Son Fuerzas Armadas absolutamente... Ahí estamos viendo imágenes, para reforzar el concepto de lo que vos estás diciendo, ¿sí? absolutamente comprometidas con la Constitución Nacional y con la democracia argentina. Fuerzas Armadas muy bien capacitadas. Las Fuerzas Armadas argentinas, tanto el Ejército, la Fuerza Aérea como la Armada Argentina, tienen personal muy bien capacitado, son profesionales muy requeridos en el mundo. Sí. Y siempre hablo de los cascos azules, ¿no? Que cumplen misiones de paz que son, nuestras tropas son de las más requeridas en el mundo. También cambió la visión de las Fuerzas Armadas en democracia. Absolutamente. Y este trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas en la pandemia las ha posicionado muy bien frente a la opinión pública, siendo una de las agencias mejores vistas por la opinión pública en la Argentina hoy en día. Contanos un poco, en materia de salud, las postas sanitarias, ¿cómo son las características? Bueno, se hacen múltiples trabajos. Por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en las 12 postas sanitarias creo que hay, que dispuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a la cantidad de vacunas que provee el gobierno nacional, asiste personal militar a cada persona, a cada vecino o vecina que se va a vacunar. Sí. Después, con toda la logística que tienen las Fuerzas Armadas en relación a la sanidad militar. Por ejemplo, hace 10 días aproximadamente, uno de los hospitales reubicables que se consiguieron gracias a la cooperación internacional junto con el gobierno de los Estados Unidos, se ubicó en la ciudad de Santa Fe, donde se asiste a uno de los principales hospitales que hay en la ciudad. Complicado Santa Fe está, ¿eh? Sí, muchas provincias hay complicadas. Sí, pero digo complicado Santa Fe, que tema que en este caso la asistencia del Ministerio de Defensa de la provincia de Santa Fe, ¿no? Es un apoyo es un apoyo sanitario muy importante, donde ahí parte, es decir, los que son los casos no COVID, Sí. pueden ser atendidos en ese hospital, Claro. que ha sido de gran ayuda para la provincia y para la comunidad.
¿Y cuál es el criterio empleado para determinar dónde montar una posta sanitaria? Bueno, eso se trabaja en función del requerimiento. Las postas sanitarias, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las dispone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hacen las Fuerzas Armadas es, en ese proceso, asisten en cada una de esas postas con distintos personal de las 3 fuerzas. Perfecto. Y ahora hagamos un vuelco de página. Primero, en materia internacional, ¿cómo está trabajando el ministro Rossi desde el Ministerio? Bueno, trabajamos con la agenda internacional del Ministerio de Defensa, es muy amplia, muy grande. No se puede concebir a la política exterior argentina si no es teniendo en cuenta la política de defensa. Es absolutamente complementaria una de la otra. Tenemos mecanismos bilaterales con muchos países y fuerzas armadas. Por ejemplo, en el marco de la pandemia, constituimos grupos de trabajo bilaterales conjuntos con Brasil, Uruguay y Paraguay, países limítrofes, para abordar conjuntamente entre los ministerios de defensa de estos respectivos países, más los estados mayores conjuntos, es decir, haciendo una suerte de 2 más 2, ministerios de defensa más estados mayores conjuntos, para abordar específicamente la problemática del COVID. Mira. Es decir, hay antecedentes de trabajar conjuntamente en materia de catástrofes naturales, distintos tipos de problemáticas, pero nunca se había abordado la cuestión pandémica. ¿Qué puntos en común llegaron? Bueno, en primer término es muy interesante lo que vos decís, porque el desempeño de las Fuerzas Armadas, tanto en la Argentina como en los países vecinos, ha sido muy similar. Asistiendo a la comunidad, haciendo apoyos logísticos, distribuyendo todos tipos de equipamiento, por sobre todas las cosas de equipamiento sanitario. ¿No? Las Fuerzas Armadas son la principal agencia logística que tiene el país, y es en la Argentina. Pero eso también ocurre en muchos otros los países de la región. Por lo tanto, poder hasta incluso planificar y trabajar sobre la problemática específica de la pandemia nos ha ayudado a pensar en protocolos comunes de qué hacer de un lado de la frontera y del otro. Y eso realmente ha sido un trabajo muy desafiante para las Fuerzas Armadas, que piensen que desde que se decreta la pandemia no han parado de trabajar. Claro. Acá no hay descanso. Bien. Y ahora hacemos un vuelco. Vamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos vivís en la Pago Ciudad Chico, sí. Sí, Pago Chico. Vivo acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos? Y ahora ya nos metemos en la política, ¿sí? ¿Cómo ves vos qué es lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Con respecto a la política de la Ciudad de Buenos Aires. La política en general y obviamente la economía y salud hoy, desde hace un año todo el mundo se dio cuenta que van de la mano, ¿sí? Digo todo el mundo porque sabemos que una está concatenada con la otra, ¿no? Creo que esencialmente, Gustavo, hay un contraste muy grande entre la responsabilidad que ha tomado el gobierno del presidente Alberto Fernández con respecto a las posiciones que ha tomado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta. ¿A qué me refiero con el contraste? Aunque el gobierno nacional, asumiendo todo con mucha responsabilidad, el cuidado de la salud, no se vio así reflejado con el acompañamiento del gobierno porteño. Han judicializado medidas que el gobierno nacional optó tomar por el cuidado estricto de la salud de todos los argentinos y argentinas, donde los porteños y las porteñas son parte de ese pueblo, son parte de ese colectivo, son parte de esa comunidad. Sin ir más lejos, con el último DNU, donde tuvimos un acompañamiento grande, yo, digamos, te comentaba antes de salir al aire, Gustavo, yo vivo en Villa Urquiza y el fin de semana, es decir, el martes salí a correr. Yo voy a correr al parque Saavedra. La cantidad de gente que había, no haciendo deporte, sino disfrutando del parque, y no había un solo control. Sí, había policía, pero no había control. Por lo tanto, creo que acompañar en serio estas políticas del cuidado para que efectivamente bajen los números de contagio. Lo que tenemos que evitar es no solo estar en contacto, pero sino hacer cumplir los protocolos del cuidado, usando el barbijo, manteniendo el distanciamiento, cuidando la higiene.
Pero por sobre todas las cosas, no percibo que en esta coyuntura haya un acompañamiento como lo debería ser. Y lo cierto es que el gobierno... Presionado por Patricia Bullrich, porque antes se lo veía, digamos, con diferencias ideológicas, obviamente, Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, pero ahora directamente ya las diferencias son sanitarias. Inclusive se lo ve al ministro Fernán Quirós ya diferenciado de lo que era antes. Antes en política sanitaria era un lenguaje sanitario. Y ahora como que hay un contenido político en el lenguaje. Mirá, lamentablemente creo que están presionados por sus propias ambiciones políticas. Rodríguez Larreta quiere ser presidente de la Nación y sabe que jugando políticamente con la salud de la gente está marcando y fijando una agenda. Y yo creo que eso es lamentable. Es un pésimo ejemplo y estamos en un contexto inédito, difícil. Es una pandemia que nos afecta a los argentinos, a las argentinas, pero ha afectado al mundo. Ha tumbado economías, ha generado, profundizado la grieta que es la que más nos duele, que es la profunda desigualdad que se vive en el mundo. Y lo cierto es que buscar atajos políticos electorales en este contexto me parece triste, lamentable, sobre todo porque todos los días tenemos que lamentar pérdidas de vidas. Los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, las unidades de cuidados intensivos están saturadas. Están saturadas. El gobierno nacional ni pudo ganar tiempo cuando decreta la emergencia y le pide al pueblo argentino que haga el esfuerzo de la cuarentena, porque así pudimos ganar tiempo de mejorar las cantidades de las camas de cuidados intensivos, ampliar la cantidad de hospitales. No nos olvidemos que el gobierno de Mauricio Macri se dedicó a dejar de construir hospitales. Digamos, ¿no? Esto es un dato de la realidad. Digamos, sí. Pero vamos a hacer no es una opinión, digamos. Pero me voy a poner del lado de la gente que la está pasando mal. No quiero hacer el rol ni de Canosa ni de los almuerzos. Pero a ver, la gente lo está pasando. Y entonces el tema salud y economía, dicen justo que el año pasado tuvimos tanto tiempo de cuarentena, ahora hay un sector de la sociedad, te diría sí, un sector de la sociedad que apoyó al gobierno que está preguntando, bueno, pero si esto se alarga, me preocupa y mucho. Bueno, el gobierno nacional ha hecho mucho para, durante todo este difícil tiempo de pandemia, tratar de siempre cuidar la producción, el empleo y estimular, por sobre todas las cosas, el consumo. Las medidas del Repro 1 y 2 han sido fundamentales para cuidar las fuentes de empleo, que a partir del último DNU que decretó el presidente, se ampliaron a muchísimos comercios que estos días no van a trabajar, como muchos kioscos, peluquerías y distintos tipos de comercios, hay muchos de esos servicios son representados en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puso una sola medida, una sola política pública, siendo la jurisdicción más rica del país, para asistir en tiempos de pandemia a la producción, al empleo. Y eso, digamos, uno ve en las calles de la Ciudad de Buenos Aires cómo van cerrando, lamentablemente, día a día distintos tipos de locales comerciales. Terrible. Y no hubo una sola respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí del gobierno nacional. Se ha ampliado la tarjeta alimentar, se ha mejorado los ingresos de la asignación universal por hijo, que sabemos que estas no son las respuestas finales ni definitivas. Sí. Son parches dentro de una triste historia que tiene la Argentina con la pobreza. ¿Y si esto sigue, cómo continúa? Mirá, yo no tengo una bola de cristal, Paula. Esa es la realidad. Yo lo que sí te quiero decir, Paula, es que hoy la Argentina cuenta con más de 15 millones de vacunas, que son 15 millones concretas de esperanzas para los argentinos y las argentinas, que la campaña de vacunación se mantiene a ritmo, que claramente no son los números que nos hubiesen gustado tener, pero hay un problema, un cuello de botella en el mundo, que lo ha explicado muy bien el presidente Alberto Fernández con respecto a la distribución y la adquisición de las vacunas, que no es un problema único en la Argentina, pero que si bien hay muchos países que aún no han logrado vacunar a los números que ha vacunado la Argentina. La Argentina es uno de los países que más ha podido vacunar en términos comparativos con muchos otros países en el mundo. Y eso hay que saber ponerlo en valor, porque también lo que se ocupa la oposición, jugando
a veces irresponsablemente con su rol opositor, es jugar al desánimo, con esto que todos la estamos pasando mal en pandemia. Sí. No es que hay alguien que se beneficia en todo esto. Y hay sectores de la población que la están pasando muy, pero muy mal. Frente a ese desánimo, muchos sectores de la oposición juegan a aumentar aún más ese desánimo, a quitarnos en la autoestima. Y la verdad que tenemos que estar orgullosos porque frente a la adversidad el pueblo argentino jamás estuvo de rodillas y mucho menos lo va a estar. Vamos a estar de pie, porque de pie vamos a seguir transitando este doloroso camino, pero camino que aprendiendo, porque lo cierto es que todavía no sabemos cómo es la solución definitiva. Sí. A esta pandemia. Ahora, lo que sí Francisco, creo que tenemos un gobierno nacional muy responsable, un presidente que habla con mucha claridad y que, sin medir los costos políticos, claramente tiene una prioridad muy clara, que es cuidar la vida de la gente. Francisco, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.